La primera de estas etapas sería la fase de formación, que se da durante las primeras sesiones. Volviendo a nuestro ejemplo, en ellas la doctora Sofía facilitó un espacio seguro para que los miembros compartieran sus expectativas y miedos iniciales al unirse. Ana, por ejemplo, expresó su ansiedad por no saber qué hacer o decir, y David su temor a ser juzgado como inútil o como insignificante. La doctora Sofía interviene y les invita a ser conscientes de esos miedos y a abordarlos en el aquí y en el ahora, contenidos en el grupo, para poder elegir cómo actuar frente a todos ellos, así promoviendo la aceptación incondicional y la libertad de ser. La pregunta clave no era si tenían miedo o no, sino qué hacer con ese miedo en el presente, cómo decidían relacionarse dentro del grupo y seguir adelante. La fase número 2 es la fase de conflicto. Son las sesiones intermedias del grupo y en ellas, en nuestro grupo de ejemplo, surgieron algunas tensiones y diferencias de opinión, lo cual es completamente natural y esperable. Por ejemplo, Marcos, al sentirse juzgado por Elena, volvemos a este ejemplo en el que no se sentía del todo cómodo con la manera de hablar de Elena, inicialmente se retrajo mucho. Entonces la doctora Sofía intervino, no solo para mediar el conflicto, sino para que ambos exploraran la libertad de expresar sus frustraciones y la responsabilidad de cómo lo hacían. Elena, al darse cuenta de cómo su tono o su forma de abordar las cosas puede afectar a Marcos, y no solo a él, sino a otras personas en su vida cotidiana, pudo reflexionar sobre su propia necesidad de control y cómo eso irónicamente limitaba mucho su conexión con los demás. Se trabajó en la conciencia de cómo sus elecciones en la interacción afectaban la experiencia del otro y la suya propia, promoviendo la autenticidad y el encuentro genuino. La tercera etapa es la fase de desarrollo o cohesión. Son las sesiones de trabajo profundo. Vamos a volver a nuestro grupo de ejemplo. A medida que la confianza creció, el grupo se convirtió en un espacio seguro para la vulnerabilidad y la exploración profunda de emociones complejas. Carlos, por ejemplo, ante su desorientación por el desempleo, pudo reconocer que a pesar de la situación externa que no podía controlar, sí tenía la libertad de elegir cómo responder ante esta crisis, qué significado darle a su experiencia y qué acciones tomar en lugar de sentirse completamente victimizado por las circunstancias que le habían tocado vivir en ese momento. Por otra parte, Laura, al ver cómo otros empezaban a enfrentar sus miedos y asumir la libertad de sus acciones, se atrevió a expresar su profunda frustración por las expectativas familiares que sentía, las cuales la habían llevado a estos episodios de ansiedad, y empezó a explorar su propia voz, asumiendo la responsabilidad de su propia felicidad y de sus decisiones, y no solo que eran lo importante de sus padres. Los miembros poco a poco empezaron a darse feedback existencial y emocional, señalando cómo percibían la autenticidad, la presencia y las elecciones del otro siempre desde el respeto y la confrontación compasiva. La cuarta y última fase de este modelo de terapia es la fase de terminación. Se va a dar en las últimas sesiones del itinerario. En ellas se reflexionó sobre el significado y el impacto de la experiencia grupal. Cada miembro compartió qué carga existencial había aligerado o con nueva perspectiva sobre la vida, la libertad y la responsabilidad había ganado. Ana, por ejemplo, ya no se sentía tan vacía, sino sentía una mayor aceptación de la incertidumbre inherente a la vida y una renovada búsqueda de un propósito personal que ella misma crearía. David pudo despedirse del grupo aceptando su soledad como parte de la condición humana, pero también valorando profundamente las conexiones genuinas que había forjado y su capacidad de buscarlas. Se hizo énfasis en integrar la conciencia adquirida sobre su libertad, responsabilidad y capacidad de elección en su vida fuera del grupo, llevándose la esencia de lo aprendido en su día a día. En resumen, la autenticidad y la presencia del terapeuta, así como de los miembros que conforman el grupo, son constantes en todas las etapas. Esto va a modelar la forma en la que los miembros interactúan y se abren entre sí. El grupo existencial humanista se convierte en un microuniverso donde se ensaya la vida, se exploran grandes preguntas de la existencia y se facilita un encuentro genuino con uno mismo y con los otros.
Finalmente, para concluir este video, me gustaría reflexionar un poquito acerca de cómo me impactó a mí conocer acerca de este modelo psicoterapéutico. Es la primera vez en la que realmente me doy un chapuzón en cómo se trabaja el proceso de grupo, y esta es una terapia de la que yo no tenía conocimiento. Sin embargo, me gusta mucho su enfoque muy existencialista. Me gusta cómo atribuye los cambios de paradigmas en el presente a uno mismo, pero también al acompañamiento reflexivo. Yo creo que si bien la psicoterapia de grupo no es para todos, sí puede ser un acercamiento un poco menos quizás abrumador para algunas personas, o un acompañamiento a una psicoterapia ya individual, muy funcional para otras personas. Creo que el convivir con otra persona además del terapeuta de algún modo da una pauta para reconocer las áreas de oportunidad quizás más evidente que la que se da con el psicoterapeuta en un espacio más controlado. La convivencia con otros seres humanos definitivamente puede ser utilizada de manera muy positiva para impactar en cada uno de los individuos. Yo nunca me he visto a mí misma como una psicoterapeuta que trabaje terapias de grupo, y me cuesta quizás un poco de trabajo identificar cómo podría llevarla a cabo en un futuro de manera profesional. Sin embargo, creo que en determinado momento, si se presentara la oportunidad, realmente me gustaría unirme a un grupo que aborde la psicoterapia desde este enfoque. Muchísimas gracias, excelente noche.